y se desconocía en gran parte de la labor que yo ya estaba haciendo. Yo creo que, al contrario de como piensan muchos, que los museos deben de dejar de existir y que los museos no sirven para nada, yo creo que los museos sí sirven y los museos hay que crearlos y proliferarlos. Y los salones también, porque dentro del sistema actual es la única manera que tiene el público de gozar de la pintura de Caballete, de la pintura íntima, pues de la pintura intimista. Aparte de no poderla, de gozarla únicamente cuando le dan oportunidades a los artistas de hacer grandes murales. Rengifo se nutre de los maestros del muralismo mexicano y agiganta en el espacio a los hombres de pueblo que hicieron y hacen la historia. Lo que tenemos que tener claro es de que toda la cultura viene del pueblo, todas las creaciones fundamentales vienen del pueblo y que las clases dominantes se apropian de esa cultura. Precisamente la división de clases y el predominio de una clase ha tratado de, así como dividió el trabajo, ha tratado de dividir también el concepto de cultura. Y no es así, sencillamente que dentro de la cultura hay contradicciones y dentro de la cultura se producen, precisamente se refleja la lucha de clases. Vemos una lucha en América Latina como que es una lucha eminentemente política, en el campo de lo político, como que es una lucha solamente que se manifiesta en la lucha armada y en la lucha política, pues, ¿no? Y no nos damos cuenta que también la lucha en América Latina se está manifestando en el campo de lo científico, en el campo de lo literario y en el campo de lo artístico. Cuando un artista latinoamericano te está haciendo a ti una obra genuinamente latinoamericana, enraizada con sus realidades nacionales, enraizada con las realidades revolucionarias de su país, ¿entiendes? Y que expresa verdaderamente los sueños, los anhelos, las angustias, pues, de su país, te está manifestando ya en eso parte de la gran revolución que se está haciendo en América Latina, y cuya expresión máxima la encontramos en México, con Siqueiro, con Rivera, con Orozco, en el Brasil con Portinari. En 1970, en el tríptico de los próceres, continúa la ruta iniciada con el mito de Amalivaca. Rengifo deja nuevamente claros signos de unión con el pasado. Las potentes imágenes de la participación decisiva del pueblo en los acontecimientos que nos dieron la nacionalidad nos obligan a un análisis del presente. No debemos perder de vista que con el adherimiento al socialismo cesará pues el predominio de una tecnología sobre el humanismo, sino que vendrá una armonización, una armonía total entre humanismo y tecnología, ¿no? Y esto permitirá entonces que el hombre trabaje menos, vendrán más momentos, más tiempo disponible para meditar, para trabajar en la cultura misma del hombre. Y entonces proliferarán mucho más los artistas y quizás la humanidad llegue a transformarse en lo que ella fue en épocas remotas, pues, en sociedades de grandes artistas. 1937, con ¿Por qué canta un pueblo?, fue su inicio en el teatro. Hoy es el más prolífero dramaturgo del país. Yo me he puesto, pues, desde que me inicié en un trabajo artístico definitivo, precisamente tanto en el teatro como en la pintura, expresar a Venezuela, que es su sociedad, con todas sus contradicciones, y sobre todo dejar, esta es una ambición pues quizás que no sumamente alta, pero sí dejar un poco en el teatro sobre todo parte de lo épico de nuestro pueblo. Si nace varón, lo pondré tilingo como su padre. Y será bueno y tranquilo. Será bueno y tranquilo como él. Eso es. Todas las flores marcharon, me van volando, y la flor de por ti muero, la.
Repite el olelo la. Olelo la. En busca del tulipán. En busca del tulipán. Se va volando. Él no estaba en el pensil. Olelo la. Aquí está todo. Unos peones que bajaron me dieron la miel y la caña. Pues, No es San Juan Bautista que metió su mano. Eran negros. No, eran blancos, arruinados como nosotros. Ella va a estar buena y se te quitará la rabia. Así esto en la sangre como una candela. Ya va. Vamos a ver que todo se te va a quitar. Benito, negro y santo. baje con su Baje bendición. con su bendición. San Pascual y Juan San Bautista. Pascual y Juan Bautista. Alivien tu corazón. Tabaco y la albahaca. Corten la pus y el dolor. El aguardiente y las mieles. Den a tu cuerpo vigor. Amén. Amén. Y la vida venezolana no es únicamente la vida actual, porque la vida actual venezolana no es sino la consecuencia de una cantidad de hechos del pasado venezolano. El cielo encapotado anuncia tempestad, el cielo encapotado anuncia tempestad, el sol tras de las nubes pierde su claridad, Poligarca a temblar, viva la libertad, Poligarca a temblar, viva la libertad, las tropas de Zamora al toque del clarín, las tropas de Zamora al toque del clarín. ¡Muchachos, el carajo! Viva la libertad, Poligarca a temblar, viva la libertad, marquemos liberales, Miren quiénes están aquí. La señorita y la viuda. La señorita y la viuda. ¿Por qué no han tenido hijos? ¿Tienen miedo a parir? Pequeñas contradicciones quedarán burladas. Eso lo piensa usted con su cabeza, pero esa cabeza pueden hacerla caer. No se atreverán. Este fuego que se ha encendido no podrán apagarlo tan fácilmente. ¿Quién sabe? Muchos sabemos que no hay más caudillo que piense en el pueblo como piensa usted. No hay quien tenga su capacidad militar. No hay quien ansíe tanto la justicia como usted. No hay sino los campesinos y usted. Y esa es la desgracia. ¿Por qué? Porque este pueblo de justicia que marcha por campos y caminos puede detenerlo con una bala. La historia no es sino el recuento del pasado, pero en función del presente y hasta cierto punto para poder prever el porvenir. Entonces, cuando yo hago mi teatro histórico, lo hago en función de una totalidad de mi país, de su pasado y de su presente. Joaquina, usted aquí. Se consiguieron las armas. Podemos iniciar el movimiento rápidamente. ¿Su venida aquí hace presumir? ¿Acaso don José María? No. Ahora, ¿qué ocurre? Yo no sé si ustedes lo han sentido, pero lo se siente perfectamente, pues, que en un proceso revolucionario intenso, la gente tiene hasta que hablar disimulando. Sí. La gente tiene que cuidarse de todo, pierde la tranquilidad, pierde, es decir, porque se ha entregado totalmente a la lucha. Cuando yo escribo a Manuelote, no lo hago únicamente en función de un hecho anecdótico ocurrido en épocas de la colonia y como mera intención histórica o de recuento, sino precisamente presentar aquel hecho como un ejemplo del momento en que ocurrió, pero también con todas sus implicaciones
en el presente venezolano. Un conjunto de obras pues, que responden no solamente a la realidad nacional actual, sino responden a la realidad americana. Por ejemplo, Las conejitas trata sobre el problema de la invasión yanqui a Santo Domingo. Los volcanes sobre Mapocho sobre el problema chileno. Y así hay alguna serie de obras que se van un poco más allá del ámbito venezolano. Me sumo a mis explotadores, al Marqués del Toro, al Marqués de Mijares, al Marqués de la Granja, a los grandes señores terratenientes, o me sumo al rey. Entonces una parte queda indiferente, pero otra parte se suma al rey. Ahora, cuando él va tomando conciencia de lo que se produce, se abandona el campo del rey y se suma al campo patriota. Y eso es decisivo, porque eso es lo que determina la victoria. Los ejércitos patriotas van siendo derrotados mientras el pueblo no está con ellos, mientras el pueblo no está con la causa de la independencia. Pero lo que el pueblo se suma a la causa de la independencia le da toda la logística popular a la lucha, y Bolívar lo comprende muy bien eso y lo pone de manifiesto en el Comercio de Angostura, pues. Y Bolívar se acerca entonces a las masas, y cuando las masas se suman, se cambia la correlación de fuerzas y comienzan todas las victorias del ejército venezolano, que culminan en Carabobo y van después a repercutir en América con Junín y Ayacucho. Sobre esas bases, pues, trabajo yo, tanto dentro de mi teatro como dentro de mi pintura. Producto de esa película, ese corto, por razones de espacios, el documental dura 18 o 20 minutos, no pudimos plasmar toda esa entrevista. Entonces decidí pasar todo eso a papel, y editamos este libro que se llama César Rengifo, Viva Voz, donde no solamente incorporamos parte de esa película, sino otros testimonios que César Rengifo le había dado, por ejemplo, como a Gloria Martí, al periodista Ramón Hernández, y tomamos de allí lo sustancial que nos hacía falta para completar y reforzar toda una serie de ideas, y lo plasmamos en este libro. Esta es la segunda reedición que se hace. La primera fue como en el año 91, y viene muy al momento, porque en este momento histórico que estamos viviendo, valga todas las redundancias, es importante ver que una cuestión fundamental, primero, que nosotros tenemos que ver todos los acontecimientos de nuestro pasado en función del presente, pero para avisorar el futuro. O sea, si nosotros no tenemos no nos enraizamos precisamente con nuestros aportes culturales, nuestros aportes de lucha, de todo lo que ha sido históricamente este espacio que hoy se llama Venezuela, desde las culturas que estuvieron antes que llegaran los europeos, o sea, los pueblos originarios, hasta todo ese proceso de lucha que estamos viviendo ahorita en el siglo XXI, donde nosotros tenemos un gran reto, que es cómo hacer ese socialismo del siglo XXI, cómo lo creamos. O sea, lo tenemos que crear nosotros en base precisamente a toda una serie de coordenadas que son científicas, el socialismo científico, Carlos Marx, Federico Engels, Lenin y otros pensadores. Pero lo importante es que tiene que tener características venezolanas sobre lo que es nuestra historia y lo que seremos, mejor dicho, y lo que seremos en función de eso. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero, donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Al pueblo lo que es de César, tus canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, tus canción, combate y tiempo. En 1956 realizó el vasto mural en mosaico Amalivaca, que narra el mito caribe de la creación del mundo y el cual se halla en la Plaza Diego Ibarra en Caracas. Hemos llegado al final del programa y lo hacemos gracias al artículo 10 de la Ley de Responsabilidad